Dios nos juzgará en base a su palabra. Por lo tanto, debemos conocer su palabra. Dios les bendiga. Bienvenidos a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, ahí donde usted se encuentra. Gracias a nuestro hermano anfitrión, ahí el hermano que está teniendo esta reunión familiar o esta reunión en familia. Gracias por permitirnos poder compartir la palabra de Dios ahí en su hogar y obviamente queremos volverla a invitar a que si usted no se ha suscrito a nuestro canal del Centro Mundial de Oración, vaya a la página de YouTube y ahí en el Centro Mundial de Oración, en la parte inferior, suscríbase y hágale clic también a la campanita para que usted pueda recibir las notificaciones en cada ocasión que estemos subiendo alguno de los videos. Así que no pierda tiempo, suscríbase en este momento. Y el tema que estaremos tratando el día de hoy es la palabra que nos juzgará. Y estaremos leyendo ahí en Santiago capítulo 2, versículos del 10 al 12, y nos dice de la siguiente manera. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, dice, ya te has hecho transgresor de la ley. Sabe que es bien interesante este aspecto de la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo advierte que la palabra que Él nos ha hablado es la misma que nos va a estar juzgando en el día final. Entonces es interesante que muchas personas desconocen esa palabra por la que serán juzgados. Por lo tanto, creo yo que es indispensable, es necesario que usted y yo podamos conocer qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos y no vivir en base a cómo yo me siento, en base a sentimientos o en base a ideas humanas, sino más bien entender qué es lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. Por esta razón, Santiago advierte a los cristianos sobre ciertos puntos importantes que hay que considerar a la hora de conocer la palabra de Dios, las Escrituras. Entonces, haremos bien, creo yo, si ponemos atención, si ponemos en nuestro corazón las recomendaciones que Santiago nos está advirtiendo, nos está pidiendo que atendamos. Y créanme que estas serán decisivas en el día que tengamos que dar cuenta a aquel que conoce todo lo que usted y yo hemos hecho aquí en la tierra. El primer aspecto en sus notas es el hecho de que la palabra de Dios no puede ser dividida. Sabe que una actitud muy frecuente que los hombres toman respecto a la Biblia, a la palabra de Dios, es seleccionar aquellos pasajes que más se acomodan a su manera de pensar, en tanto que desechan los que les resultan incómodos para su forma de vida. Pero créame que la Biblia no puede ser dividida porque Dios la ha diseñado de tal forma que no puede desobedecer una parte y sí obedecer la otra, sino que tenemos que entender de que la misma palabra de Dios es un todo. Yo no puedo aceptar cierto aspecto y desechar otro aspecto. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 de Santiago, capítulo 2, dice, porque cualquiera que guardare, dice, toda la ley, dice, pero ofendiere en un punto, dice, se hace culpable de todos los otros puntos. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Por tanto, desobedecer cualquier parte de la palabra de Dios, cualquiera de sus puntos, siempre obviamente será algún tipo de rebelión hacia nuestro Dios. Entonces, la Biblia nos ha sido dada para que conozcamos la manera de obedecer a Dios, pero si nuestra actitud ante ella resulta en rebelión, todo sentido de la Escritura queda invalidado. Es decir, usted y yo no podemos invalidar algunos aspectos o no podemos decir estos aspectos no valen, porque si lo hacemos, obviamente estamos desechando toda la demás Escritura, y esta manera obviamente nos hacemos culpables de desobedecer la palabra de Dios, porque créame que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios para nuestro beneficio.
y es importante que no podamos estar cortando como con tijeras lo que sí conviene, lo que no conviene, y de alguna forma aceptar lo que yo sí quiero. Y créanme que no podemos hacer esto. El hacer esto nos hace culpables ante Dios. El hacer esto evita que usted y yo podamos crecer. Y es interesante que en la Biblia podemos encontrar varios aspectos de personajes de la Biblia, hablando de un David, que no solamente se menciona a David cuando él se encontraba alabando a Dios o dirigiendo alabanza en el pueblo, los salmos, sino que aún mismos dentro de los salmos nos encontramos salmos donde él se encontraba en angustia. Nos encontramos pasajes donde el mismo David está cometiendo adulterio. Nos encontramos a un David que está desobedeciendo a Dios, pero todos esos pasajes se incluyen como para que usted y yo podamos beneficiarnos de esos aspectos. Y es importante que de la misma forma entendamos que así como la Biblia se nos da como un todo, debemos asimismo aceptarla como todo. Y créame que toda la palabra de Dios es benéfica, toda la palabra de Dios es para nuestro beneficio. Entonces no tengamos la costumbre de recortar, de quitar, de anular algunos aspectos, porque créame que cuando hagamos eso estamos mal y estaremos de alguna forma no aceptando la voluntad, el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El segundo aspecto en sus notas es el hecho de que la palabra nos enseña a amar. Sabe que a manera de dar un ejemplo que aclare lo dicho en el versículo anterior, Santiago está ilustrando la obligación que la palabra establece del hombre hacia su prójimo. Y todos tenemos cierta obligación hacia los demás. Y esta obligación es la del amor. El amor al prójimo se hace una realidad por medio de la obediencia a todos los puntos de la palabra de Dios, a todos los puntos de la palabra. Hace un momento estábamos leyendo ahí acerca de, por ejemplo, del no adulterar y el no matar. Son mandamientos cuyo fondo principal es la consideración al prójimo, pues tanto el que adultera como el que mata, el homicida, daña enormemente al prójimo. Todo lo que cuando alguien está adulterando es que no está amando realmente a su prójimo o a su pareja, a su esposa, a su esposo. El que está asesinando, el homicida, de la misma forma no está ejerciendo este amor. Entonces cuando se está matando, cuando se está de alguna forma adulterando, lo que realmente se está rompiendo ahí es el principal mandamiento de todos, es del amar. Y la palabra de Dios nos enseña a que debemos amar. Y lo mismo sucede en el caso contrario, que no se mate, pero si se adultera, y siempre es una falta de amor en ambos casos. De manera que Dios desea que vivamos el fondo de los mandamientos de su palabra y no solamente la forma. Es decir, Dios no solamente quiere que no lo hagas, sino que al no hacerlo aprendamos a poder amar a los demás. Porque cuando cometemos un pecado, cuando rompemos la ley, lo que estamos haciendo ahí, lo primero es que no estamos amando. Y porque no estoy amando, estoy adulterando. Porque no estoy amando, estoy asesinando. Porque no estoy amando de alguna forma, entonces tengo otros dioses ajenos delante de Dios, porque no hay amor hacia Dios. Entonces la base de todo es la falta de amor. Y la Biblia toda se puede resumir en este solo aspecto. Toda la ley se resume en amarás a tu prójimo, a Dios, con todo tu corazón, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la Biblia nos enseña a nuestro deber de poder amar a los demás. Y cuando yo aprendo a amar a los demás, me va a ser mucho más fácil poder cuidar o guardar el resto de los mandamientos. Número 3 en sus notas es el hecho de que la palabra nos juzgará. Sabe que Santiago nos menciona este aspecto que es bien interesante, porque nuestra forma de vivir debe ser tal que en el día del juicio, cuando estemos delante de Dios, no nos alejemos de Dios, no nos alejemos avergonzados. Créame que es necesario recordar que la palabra no puede ser dividida ni quebrantada. No podemos escoger lo que nos agrada y lo que no me agrada, ya lo hemos dicho anteriormente, sino que la palabra es una sola y sus juicios son rectos y justos. Y nuestra vida, pues,
entonces debe de ser tal que nos podamos mover en una conciencia plena de nuestra responsabilidad ante Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12 de Santiago, capítulo 2, dice, así hablad, dice, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley. Y es bien interesante este versículo porque se nos dice que seremos juzgados en base a la ley. Y obviamente sabemos que usted y yo hemos sido salvos por gracia. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero es interesante que la palabra de Dios tendrá un aspecto muy importante, será un parámetro en ese momento, en ese día del juicio, para entender quién será aceptado y quién no será aceptado en base a la palabra de Dios. Entonces es interesante notar que ahí nuestros sentimientos, nuestras ideas salen sobrando. Es importante entender este aspecto de que la palabra de Dios misma, por medio de ella seremos juzgados, es el parámetro. Y por eso mismo debemos conocer la palabra de Dios. Así que, como quienes sabemos, usted y yo, ahora sabemos que seremos juzgados por la palabra de Dios. Entonces, es bien interesante que la palabra de Dios pudo simplemente habernos sido hablada, pero Dios nos permitió tenerla escrita, como para que usted y yo podamos no solamente escucharla, sino podamos leerla, y como que Dios dijo, sabes que la tienes escrita, no puedes decir que no se te advirtió, que no se te dijo, porque la tenemos, todos tenemos una Biblia en casa, todos tenemos acceso, gracias a Dios todavía, al consejo de la palabra de Dios. Y créame que esto es bien importante. Dios quiso darnos la palabra escrita para que tuviésemos testimonio de lo que ella contiene, y no solamente lo contiene, sino que es la misma palabra de Dios, para que usted y yo podamos entender de que no puede ser la palabra de Dios no puede ser alterada, ya que será a través de ella que usted y yo podamos, o seremos, mejor dicho, juzgados. Y a manera de conclusión, sabe que no nos debemos cansar de vivir la palabra de Dios. No basta con que guardemos uno u otro mandamiento, debemos vivir la plenitud de las enseñanzas bíblicas, no conformándonos con los puntos, repito, superficiales, sino que debemos llegar al fondo de las enseñanzas, lo que Dios tiene que decirnos, lo que Dios nos quiere enseñar. Y créame que hoy podemos comenzar con un genuino arrepentimiento si nos hemos alejado de la palabra de Dios. Y vivamos de tal forma que podamos estar ciertamente, ser certeros en que estamos caminando de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, de acuerdo a su voluntad y cómo es que Él quiere que usted y yo podamos caminar. Ya a manera de conversar ahí en su grupo familiar, yo le pregunto, ¿por qué es importante conocer la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que podamos conocer la palabra de Dios? Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias en esta hora, porque tú nos permites no solamente escuchar tu palabra, sino que nos permites tenerla escrita. Y queremos darte gracias por esta oportunidad, que no solamente la tenemos, sino podemos también compartirla. Y ayúdanos, Señor, a no solamente conocerla, sino poder aplicarla también a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Quiero agradecerles por este tiempo que nos permite estar ahí con usted. Les animamos a que podamos continuar fieles sirviendo al Señor en todo momento y adelante en los propósitos que son eternos de nuestro Dios. Dios les bendiga.